Que el Señor te bendiga y te guarde. Hoy es jueves de la Semana Santa y especialmente ponemos nuestro recuerdo en la institución por parte de nuestro Señor Jesucristo de la cena, que es sacramento de comunión con Él y con los hermanos de la comunidad. Te queremos invitar a escuchar el texto tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 hasta el 25. Dice así la palabra santa de nuestro buen Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al hombre de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hemos leído la palabra de Dios, que sea el Señor confirmándola en nuestros corazones. Los cristianos tenemos una bendición tremendamente inmensa. ¿En qué consiste esta bendición? En que Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesús, nos ha dejado sacramentos que hacen posible que sigamos experimentando su acción y presencia en nuestra vida hoy. Los sacramentos son justamente eso. No son solamente memoriales, no son recordatorios, sino que además son vehículos de una presencia real, auténtica y transformadora. Si los sacramentos fuesen solamente un recordatorio o una señal, todo el cambio en nosotros dependería de nuestra propia voluntad, de nuestro deseo de cambiar y de ser mejores. Sacaríamos fuerzas de nuestro propio interior para hacer esta transformación gigantesca de día tras día ser más parecidos a Cristo. Pero al no ser así, al ser el sacramento una
presencia transformadora, es Dios quien actúa en nosotros de una manera absolutamente incomprensible para nuestra racionalidad. Dicen por ahí de que las herejías siempre surgen del deseo de explicar el misterio. Y ciertamente la presencia real, concreta, espiritual de Jesús en la cena es un misterio. Entonces el hereje, ¿qué hace? Trata de explicarlo. Y al explicarlo lo reduce a un mero memorial. Nosotros, desde la tradición reformada, calvinista, hacemos la afirmación de que Jesús se quedó junto con nosotros, no solo como un recuerdo, sino que una presencia actuante, viva y transformadora a través del sacramento. Entonces, los cristianos tenemos una tremenda bendición de celebrar el sacramento que Jesús mismo nos legó. Cuando comemos el pan y bebemos el vino, tenemos participación, tenemos comunión con el Cristo triunfante que está sentado a la derecha del Padre. Y podemos experimentar de una manera nutricia de las ganancias que Jesús logró en la cruz del Calvario. Entonces, primera cosa que quiero destacar, esta idea de sacramentalidad de la cena del Señor. Un sacramento no es un símbolo, un sacramento es una acción verdadera, auténtica de Dios en medio de su pueblo. Por ahí un teólogo reformado decía de que había quienes afirmaban la presencia de Dios en todas partes, menos en la cena. Bueno, eso se llama herejía. Nosotros defendemos, como cristianos de tradición calvinista, agustiniana, reformada, la presencia real, auténtica y transformante de Jesús en la cena. ¿Por qué? Porque así lo dice y así lo quiso. Pero vamos a otro tema que me parece fundamental. Es la idea de que este sacramento no se puede experimentar en solitario. El sacramento no está hecho para que sea celebrado desde la mera individualidad. Fíjese, este sacramento es continuación de la Pascua, de la celebración del sacrificio del Cordero Pascual. Y dígame, cuando se comía el Cordero Pascual, ¿se comía solo? Uno se llevaba un pedacito de carne, hacía lectura en solitario y cenaba solo. La Pascua no es un sacramento de individualidades. El sacramento es la Pascua es el sacramento de Israel, de todo el pueblo de Dios, que lo celebra incluso de una forma mucho más elocuente desde el seno de la familia, donde todos participan con preguntas, con signos, etc. Bueno, la cena del Señor, que como digo es la nueva Pascua del nuevo y definitivo Cordero Pascual, Cristo, Jesús, nuestro Dios y Señor, viene a ser también un sacramento de comunidad. En la Edad Media era frecuente el ejercicio de las misas privadas. Misas donde estaba el oficiante, un acólito y nadie más. Y se ofrecía como sacrificio en propiciación por tal o cual intención. Una de las cosas que corrigió desde la perspectiva bíblica la Reforma Protestante fue justamente eliminar estas, comillas, misas privadas. Porque entendió, desde la Biblia,
de que el sacramento es el sacramento de la comunidad. Es el encuentro, sin lugar a dudas, lo acabamos de decir, muy concreto con Cristo resucitado. Pero también es el sacramento de encuentro con los hermanos. ¿Se acuerda usted en la primera carta de los Corintios, cuando Pablo dice que no se puede participar de la cena sin discernir el cuerpo? Bueno, eso tiene dos sentidos. Uno, el cuerpo presente de manera espiritual de Jesús en el sacramento. Una cosa evidente, lo acabamos de mencionar. Una presencia no simbólica, sino que real. Ahí, con la eficacia y la potencia del Espíritu. El Espíritu haciendo presente, no imaginable, a Jesús en medio nuestro. Y en segundo lugar, discernir el cuerpo también significa mirar al hermano. Nadie puede participar de la cena solo. Como decía un amigo por ahí, nadie hoy día se salva solo. Nadie, parafraseando eso, puede participar del sacramento, del alimento, del cuerpo y la sangre de Cristo en soledad. Entonces, esta dimensión comunitaria es muy potente, porque nos hace entendernos como un pueblo que camina junto en pos de este Dios que nos espera en la casa del Padre y quiere que tengamos hoy día, aquí y ahora, una vida abundante y plena, la vida plena que Él nos ha ganado por su sacrificio. Entonces, esta forma comunitaria, colectiva de entender el sacramento no es otra cosa que entenderla de manera bíblica. Usted jamás va a encontrar el individualismo en la Biblia. Va a encontrar personalismo, pero el personalismo no es lo mismo que individualismo. La persona existe en cuanto tal solamente y únicamente cuando está abierta a la comunidad. Entonces, el sacramento de la Cena del Señor es el sacramento del encuentro con Jesús y del encuentro con el hermano. Yo no puedo amar a Jesús, no puedo confesarlo si no amo a mi hermano. No puedo tener comunión con Cristo si blasfemo su rostro, pisoteando la vida de mi hermano. Piense, pase revista a todos los 6 mandamientos. Si usted no está arrepentido de esos mandamientos de la segunda tabla y participa de la cena, lo hace para su propia condenación. Y Dios le enviará la muerte. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿O no fue eso lo que le pasó a Judas? Hay otro aspecto que me parece fundamental reflexionar hoy día, de que Jesús, un judío de Galilea, reinterpreta, resignifica la celebración de la Pascua. Le da un significado mayor y más profundo, pero manteniendo el elemento de base de ese sacramento, la Pascua. La Pascua es el sacramento de la liberación. La familia reunida en torno al Cordero Pascual estaba celebrando la acción soberana y perfecta del brazo fuerte de Yahvé, liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, cada vez que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, está diciendo, Dios nos libertó. Dios extendió su mano y nos sacó de Egipto rompiendo las cadenas de esclavitud. Jesús también va a celebrar eso, pero le va a agregar algo más, de que el Cordero sacrificado en recuerdo de la liberación de Israel, hoy día es hecho nuevo,
en su persona. Él es el nuevo Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Entonces, la cena apunta directamente al derramamiento de sangre, al sacrificio cruento de este nuevo Cordero, quien es Jesús. Hoy día, cuando celebramos el sacramento, celebramos de forma incruenta el sacrificio cruento de Jesús en el Gólgota. Y al celebrarlo en comunidad, nos reconocemos a todos como teñidos con la sangre de este Cordero. Sobre las jambas de nuestras vidas ha sido signada la cruz del crucificado con la sangre derramada por el Mesías. ¿Se da cuenta? Así de importante, así de esencial es este sacramento. Y hoy día lo celebramos dando gloria a este Dios que ha querido quedarse con nosotros con una simpleza tan maravillosa. Porque el sacramento no tiene el aspaviento de una ritualística vacía. Es pan, vino y palabra. Nada más. Nada más. Pan, vino y palabra. Palabra que trae promesa. Promesa de presencia. Promesa de acción concreta de Cristo en nuestra vida. Justificación. Sacrificio. Amor derramado hasta la última gota en el Calvario. Pan y vino. Pan, quizás sea el alimento más universal, y el vino, fruto de la vid, que viene a ser la razón también de una alegría plena en esta fiesta del reino. ¿Se dieron cuenta lo que dice Jesús en el último versículo de este segmento? Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cada vez que celebramos el sacramento de Jesús en medio nuestro, en la cena del Señor, no solamente estamos disfrutando de una presencia del Cristo que viene, que se sacrificó por nosotros, sino que también del Cristo que vendrá y que con poder y gloria instaurará de forma definitiva el reino de justicia, libertad, solidaridad, respeto, armonía, el paraíso 2.0. ¿Dónde? Aquí, en esta tierra. El reino de Dios, que de alguna forma se percibe en el presente, sobre todo cuando estamos haciendo ecos de la palabra y celebrando los sacramentos, será una realidad completa, perfecta y plena cuando Cristo retorne y cuando junto con Él hagamos esta tremenda celebración de esta cena nueva, donde todos beberemos de este vino nuevo del reino de Dios. No podemos sino que asombrarnos. Dios busca al hombre y Él, por su propia iniciativa y por su gracia, por su gratuidad infinita, lo salva. Y como prenda y precio de esa salvación es su Hijo unigénito, quien se ha quedado en nosotros y con nosotros a través del sacramento,
de la cena mística, como decía Calvino, o la cena del Señor, como decimos más frecuentemente. Que Dios, con su Espíritu Santo, nos haga valorar este sacramento y nos dé hambre y sed de querer celebrarlo de nuevo en la comunidad. Ya viene el tiempo, cuando esta contingencia sanitaria nos lo permita, en que nos vamos a poder reunir como hermanos y hermanas para celebrar el sacramento de la Cena del Señor. Entonces confesaremos nuestra fe, diremos la oración que Jesús mismo nos enseñó y comeremos y beberemos de esta presencia maravillosa de quien nos amó primero, antes de la fundación del mundo. Que el Señor Jesús, mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra, nos siga animando en esta esperanza. Te invito a orar a este Padre tan bueno que nos hace un regalo tan increíble como la Cena del Señor. Padre bueno, queremos alabarte, te queremos bendecir, Señor, porque todo lo has hecho bien, porque en tu misericordia has provisto de los medios de tu gracia para que, habiendo sido admitidos en el cuerpo de tu Hijo mediante el bautismo, podamos ser alimentados con el pan y el vino, que son presencia de tu Hijo en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a valorar, a entender, a desear la comunión contigo y con los hermanos mediante el sacramento. Ayúdanos, Señor, a entender y gozarnos en tu palabra, a deleitarnos en tu verdad y no buscar los sucedáneos que el mundo mentirosamente nos entrega. Señor, danos un corazón, no como el de Judas, que abandona esta mesa para ir e entregar a tu Hijo, sino permítenos permanecer en la mesa de tu comunión y ir con tu Hijo hasta el Getsemaní. Danos, Señor, el acompañarlo. Danos el valor de aceptar la cruz. Gracias, Padre. Te suplicamos todo esto, alabándote y bendiciéndote, no por nuestros méritos, porque no somos capaces de ninguno, sino que por los méritos suficientes de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Que Él sea mostrándote su rostro y derramando en ti su luz, y que sea su paz la que te dé el consuelo que tu alma necesita. Amén.